Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo número 6. Este es un pasaje que usted tal vez lo ha leído muchas veces. Dios lo ponía en mi corazón hace algunas semanas. Quiero compartírselo esta mañana. Dice de la siguiente manera: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira, ¿qué? Dile a tu vecino: Dios no mira lo que tú miras. ¿Okay? Dios no mira lo que usted mira. Sigue diciendo el versículo: que Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. La última parte del versículo, algo poderoso, dice: pero Jehová mira el corazón. Dile a tu vecino: Dios mira tu corazón. Y sabe, hermano, que cuando hablamos de esta historia, estamos hablando de la historia de un joven judío que tenía entre 16 y 18 años, que se llamaba David. La Biblia nos dice que el oficio de este joven llamado David era que él cuidaba las ovejas de su padre. Es decir, este joven era un joven pastor de ovejas, que era hijo de un hombre llamado Isaí. Sin embargo, Dios andaba buscando un nuevo rey para el pueblo de Israel, porque el rey que estaba en ese tiempo, que era el rey Saúl, le había fallado a Dios. Y Dios había decidido, Dios se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey, y Dios decidió ungir a un nuevo rey. Y para eso habla con el profeta Samuel. Y el profeta Samuel comienza a hacer lo que Dios le dice. Y Dios le dice a Samuel: vete a la casa de Isaí, porque de todos los hijos que él tiene, yo escogí a uno para que él sea el nuevo rey sobre Israel. A ese rey úngelo, y a ese derrama, sobre el que yo te indique, derrama el aceite que traes en tu botella. Dios le dijo a Samuel que fuera a tal lugar, pero Dios no le había dicho cuál iba a ser el hombre indicado para ser el nuevo rey sobre Israel. Y la Biblia dice que Isaí tenía muchos hijos, y cada uno de los hijos de Isaí comenzaron a pasar. Comenzó a pasar el más grande, el más fuerte, y el profeta pensaba: este va a ser el rey de Israel, a este es al que tengo que ungir. Pero Dios le decía: detente, porque este no es. Y comenzaba a pasar el otro, y el profeta sentía lo mismo en su corazón: de seguro que este es. Y Dios le decía: detente, ese tampoco es. Y empezó a pasar el más grande, el más fuerte, el más atractivo, el que el profeta pensaba que ese era el rey, pero Dios le decía: no es, ninguno de estos es. Y le dice Dios al profeta: no mires lo que está por fuera, porque Dios no mira lo que está por fuera. Dios no mira lo externo. Con lo externo no me puedes apantallar, decía el Señor. Con lo externo no me puedes impresionar. Y Dios le dice a Samuel: yo no miro lo que está por fuera, yo miro el corazón. ¿Cómo es cuando impresionamos a Dios? No cuando nos acercamos con nuestros mejores vestidos. ¿De qué manera impresionamos a Dios? No cuando nos acercamos con nuestras mejores ropas. La manera que impresionamos a Dios no está en lo externo de nosotros. La manera en que impresionamos a Dios está en nuestro corazón. ¿Alguien dice amén? El mundo nos ha engañado haciéndonos creer que si estamos bien por fuera, vamos a estar bien por dentro. El mundo nos hace pensar que lo que importa es lo de afuera. Hay gente que gasta miles y miles de dólares en hacerse ver bien por fuera. Pero yo te vine a decir, iglesia, lo que impresiona a Dios es el corazón. Dile a tu vecino: es el corazón. Cuando Dios le dice a Samuel: ninguno de ellos es, el profeta le pregunta al padre: pero es que habrá alguno más de tus hijos que te haya quedado, porque Dios me ha dicho que ninguno de estos es. Y el padre le dice: bueno, mira, tengo un hijo más, pero ese hijo que tengo es el menor. Ese hijo que tengo es el más pequeño de todos, y aparte, ese hijo que tengo está cuidando las ovejas por allá en una llanura lejana. Y el profeta le dice: bueno, pues mándalo llamar, porque no podemos hacer nada hasta que yo mire a ese hijo menor. Y la Biblia dice que mandan llamar a David.
sucio por el camino, por el polvo que había por allí. Pero cuando el profeta ve a David, Dios le dice al profeta: úngelo, porque este es mi ungido. Seguramente David no tenía mucho atributo terrenal, pero Dios había puesto la mirada en David. Dios puso la mirada en este joven que tenía un corazón para Dios. Dios puso la mirada en este hombre que no buscaba la fama, que no buscaba el aplauso, que lo único que hacía era obedecer el mandato que su padre le daba de cuidar las ovejas. Pero este joven de noble corazón, este joven de nobles sentimientos, encontró gracia delante de Dios e hizo que la voz de Dios se escuchara y que Dios le dijera al profeta: úngelo, porque yo conozco su corazón. Tal vez su ropa no es la más bonita, pero yo conozco su corazón. Tal vez su cara no es muy atractiva, pero yo conozco su corazón. Y Dios lo sacó de detrás de las ovejas. Dios lo promovió de un lugar escondido, de un lugar apartado. Y no fue a causa de la ropa de David, no fue a causa de la riqueza de David. Lo que promovió a David fue lo que había en su corazón. Yo te vine a decir en esta tarde, iglesia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Propone en tu vida agradar al Señor. Propone en tu vida hacer la voluntad del Señor. Cuando tú cumplas con los mandamientos, con los estatutos de Dios, Dios tiene el poder para rescatarte de cualquier lugar, para ponerte en la escena y para derramar sobre ti toda su gloria y toda su honra. Alguien debe decir amén a eso, porque déjame decirte, Dios quiere promoverte. Dios quiere promoverte. Dios quiere trasladarte a cosas más grandes. El problema es que a veces no dejamos que Dios lo haga a su manera. David era un hombre que amaba a Dios. David le cantaba canciones a Dios. David le componía salmos a Dios. La mayoría de los salmos que usted ve en su Biblia son salmos escritos por este hombre llamado David. Estos salmos nos enseñan el corazón de David. David tenía una fuerte comunión con Dios. David poseía un corazón sincero y genuino para Dios. Dios vio en David cosas grandes y Dios lo ungió para ser su rey. Yo le decía al principio que Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira nuestro corazón. ¿Qué había en el corazón de David? Que nadie miró, solamente Dios. ¿Qué había en el corazón de David? Que sus hermanos no vieron, solamente Dios. ¿Qué había en el corazón de David? Que el profeta Samuel no miró, solamente Dios. ¿Qué había en el corazón de David? Que aún ni siquiera su padre miró. Porque cuando le dijeron al padre: trae a todos tus hijos, él trajo a todos, menos a uno. ¿Qué había en el corazón de este hombre? Que aún su padre ni cuenta se había dado. Hoy usted y yo vamos a poder considerar algunas cosas que había en el corazón de David, que lo promovieron a cosas más grandes. Lo primero que encontramos en el corazón de David es que David tenía un espíritu apacible. David tenía un espíritu apacible. Versículo 18 nos dice que el rey Saúl era atormentado por un espíritu inmundo. La Biblia no nos dice qué clase de espíritu, pero la Biblia nos dice que buscaron a un joven que tocara para él el arpa cuando el espíritu atormentaba a este rey, y ese joven fue David. Pero antes de entrar en ese detalle, quiero decirle, versículo 18 de la primera libro de Samuel, versículo 16, capítulo 16, versículo 18, dice: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras.